segundo conversatorio de la exposición Flavia de Gandolfo, De un punto a otra. Mi nombre es Zaira Espinosa y soy curadora de programas públicos del Museo de Arte de Lima. No queremos empezar este compartir sin mencionar la lamentable noticia del fallecimiento de Teresa Burga, una de las mujeres pioneras del arte contemporáneo peruano, quien partió hoy a sus 85 años. Su ausencia significa una gran pérdida para el arte peruano, pero su vida y su obra constituyen un referente indispensable para futuras generaciones. Y para celebrar la memoria de Teresa, dedicaremos hoy el conversatorio que empezaremos en breve. Para este conversatorio titulado Narración discontinua, género e historia, tenemos un panel muy interesante de 4 invitadas destacadas, quienes tomarán como punto de partida la obra de Flavia Gandolfo para pensar lo que implica apropiarse de la historia, a partir de la historia, la arqueología y el arte, del cuerpo de la mujer y desde una perspectiva de género. En este conversatorio tendremos como moderadora a Karen Bernedo. Karen es curadora, magíster en antropología visual y tiene un diploma en el posgrado de estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la carrera de artes escénicas de la Universidad Científica del Sur. Cofundadora del proyecto Museo Itinerante Arte por la Memoria, proyecto acreedor del Premio Nacional de las Artes y las Ciencias en Derechos Humanos en el 2012 y del Premio de la Fundación Prince Claus en el 2014. Entre sus más recientes proyectos curatoriales se encuentran las primeras, Mujeres al Encuentro de la Historia, presentado en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, presentado en el Centro Cultural de España en el 2019. Natalie Guiñiz es artista visual y docente universitaria. Estudió la carrera de pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la maestría en Género, Sexualidad y Políticas Públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su obra problematiza discursos y experiencias en torno a lo femenino, la sexualidad, el trabajo doméstico y la maternidad, así como el cuerpo y la enfermedad. Su trabajo se desplaza entre los espacios expositivos de arte, la intervención en el espacio público y el activismo feminista. Ha participado en 13 proyectos individuales y en más de 200 muestras y bienales a nivel nacional e internacional. Isel Girón es curadora e historiadora del arte, trabaja entre Reino Unido y Perú. Ha sido parte de 2 procesos colectivos detrás de las plataformas digital Guggenheim y de la oficina de trabajo Oficina M20 Hotel Savoy. Recientemente curó la muestra digital Maldita Primavera para Abrir Galería, la exposición Voces Familiares, un jardín, un dron, el ajedrez y una canción, individual del artista Elena Tejada Herrera, y ha sido mayordoma del proyecto DAFFP-DSE, Diagrama Arqueológico del Futuro en Flujo, Plastic Dreams, Sueños de Esponja, de Maricel Arias. Finalmente tendremos a Gabriel Oré, quien es magíster en estudios andinos con mención en arqueología por la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde también obtuvo su licenciatura en arqueología. Tiene un máster en antropología de la Universidad de Vanderbilt, donde actualmente es candidata doctoral. Gabriela investiga el uso y la aplicación de tecnologías informáticas y digitales a la investigación arqueológica, en particular el uso de imágenes satelitales, así como el desarrollo de las humanidades digitales. Asimismo, trabaja en la incorporación de la teoría queer en la investigación y la práctica arqueológica. La conversación durará alrededor de 1 hora. Por favor, no duden en dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook. Ahora cedo el pase a la moderadora del conversatorio, Karen Bernedo. Gracias. Muchas gracias, Zaira. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Mali por generar este espacio de reflexión a partir de la muestra, de la obra de Flavia, a Miguel López, el curador, por haberme invitado a participar, a moderar esta conversa tan interesante, con colegas tan interesantes que van a aportar desde distintos puntos de vista, a las colegas que nos acompañan hoy día y que ya Zaira presentó.
y a Flavia por su trabajo, que es el detonante de esta reflexión. Bueno, y por supuesto a todas, a todos y a todes ustedes que se han conectado hoy día para escucharnos. Bueno, como ya estuve comentando un poquito, la mesa usa como detonante la obra de Flavia Gandolfo, de la muestra que está ahora en el Mali, que espero podamos ver presencialmente luego que acabe este momento tan difícil, esta cuarentena tan difícil y necesaria, ¿no? Pero difícil. Espero que podamos más personas mirar en vivo estas piezas. Flavia es una muestra que es una retrospectiva del trabajo de 20 años de Flavia, en el cual algunos de los temas sobre los que ella reflexiona es precisamente el que nos convoca hoy: género, historia, los procesos pedagógicos de transmisión de la historia. Y en especial lo que aquí traemos también es la investigación de Flavia sobre Victoria de la Jara, una precursora, pionera, investigadora, antropóloga sobre la escritura logográfica. Ella encuentra, en eso es pionera precisamente en encontrar identificar una escritura incaica, una gramática incaica en lo que ella denomina tocapus, y tocapus como lo conocemos hasta hoy, ¿no? Además ella sistematiza, Victoria de la Jara sistematiza mucho su trabajo y bueno, no es tomada muy en serio, es poco reconocida, ¿no? Como muchas de las mujeres pioneras, precursoras e importantes que han hecho aportes trascendentales en este país. Entonces esta conversación va a girar en torno a cómo escribimos historia, cómo interpelamos la historia, qué interrogantes surgen o qué preguntas les hacemos también a los archivos sobre la historia desde el sujeto femenino, desde los cuerpos feminizados, ¿no? Las perspectivas van a ser bastante diversas. Bueno, Natalia es artista, Giselle historiadora del arte y Gabriela arqueóloga, entonces creo que va a ser puntos de vista bastante complementarios. Entonces quiero dar pase a Gabriela ahora. No te olvides de conectar tu micrófono. Pueden creer que las pocas palabras que dije fueron ideales, pero tenía el micrófono apagado. Gracias otra vez por la invitación. Es realmente súper interesante para mí moverme de la arqueología tradicional, salir de un poco una zona cómoda y prestar un poco nuestras interpretaciones no tanto al trabajo arqueológico per se, sino a la persona. Y en ese sentido, hacer una reflexión sobre el trabajo que ha hecho Flavia, sobre la obra y la investigación de Victoria de la Jara ha sido un ejercicio muy importante para mí. Entonces, tengo un par de ideas en las cuales he centrado esta narrativa y esta exploración. La primera es, en realidad las dos ideas son quiénes escriben la historia y quiénes la reciben. Flavia nos presenta, entre otros temas, una discusión visual que, por un lado, es la investigación materializada de Victoria de la Jara, que sería en este caso quien escribe la historia, y por otro lado, también tenemos imágenes en otra parte de la muestra de alumnos en salones de clase, frente a pizarras, que en este caso son los que reciben la historia. Flavia teje o cuenta la historia de una investigadora, cuenta la historia de la que quiere, de la que quiso escribir la historia de la escritura andina. Cuando hemos cogido un libro de historia en el colegio, ya sea probablemente en secundaria, ¿hemos pensado alguna vez quién escribió ese libro? Como por ejemplo el libro de historia general del Perú de Gustavo Pons Musso, que Flavia también utiliza en la muestra. Hemos pensado sobre la base de qué conocimiento está hecho, quién produjo ese conocimiento que damos por cierto, y antes teníamos como fuente de consulta, quién sabe, la enciclopedia familiar, no todo el internet. Nunca tal vez nos pusimos a pensar qué había detrás de ese texto, de esas fotos de cabezas clavas, del horror al vacío Nazca que aprendimos,
de los nombres de los incas, Manco, Cápac, Sinchi, Roca, Yoque, Yupanqui, todos nos sabemos la canción. De que los incas no tenían escritura, eso también todos aprendimos. Detrás de cada idea aprendida hay una intención, hay una decisión, hay un investigador. ¿Quiénes son las personas, los cuerpos que están detrás de esa historia plasmada en nuestros libros de texto? Y eso es un ejercicio que como arqueólogo estoy haciendo ahorita con ustedes, y que muchos de mis colegas están preguntando ahora mismo. Ya no estamos solo centrados en excavar y en encontrar artefactos. Reflexionar y pensar sobre la historia de los que cuentan la historia. Y eso es lo que Flavia está presentando desde su propuesta fotográfica. Pensar sobre los cuerpos que cargan y crean esa historia que al final consumimos todos, y que en conjunto crean la ilusión de peruanidad, la ilusión de un solo discurso histórico, casi en paquete. Cómo los diferentes cuerpos que escriben la historia y se mueven y se han movido en diferentes espacios y en el tiempo, cómo son reconocidos, incluidos, ignorados, asimilados, pero que también son cuerpos resilientes, dispuestos a subvertir el orden y definitivamente a aportar valiosas experiencias. Victoria de la Jara era un cuerpo dentro de la arqueología peruana de fines de los años 60 y 70, que es cuando publica sus primeras investigaciones. Una mujer de 42 años, que es parte de la primera promoción de arqueología de San Marcos, queda fascinada con el tema de la escritura andina. Victoria trata de hacerse espacio en un campo que había tenido muy pocas mujeres hasta ese momento, y ella no tuvo la tutela de un mentor, no tuvo la protección de un mentor. Victoria de la Jara tiene un interés propio, una investigación independiente, una metodología diferente. Estaba poniendo además en duda algo que todos dábamos por sentado, que los incas no tenían escritura. Hay muchas cosas que se pueden criticar del trabajo de Victoria de la Jara desde el punto de vista arqueológico, sobre todo con lo que sabemos ahora de los tocapos. Pero reflexionar sobre su caso me lleva a pensar que aquellos individuos, ¿qué es lo que pasa con aquellos individuos que terminan o no escribiendo la historia, o las historias, en este caso la historia de Perú? Definitivamente estamos de acuerdo que todos seguimos como investigadores un método científico, definitivamente. Tenemos cierta rigurosidad en la revisión y crítica constructiva, y la crítica constructiva de nuestros colegas nos hace presentar artículos siguiendo esta metodología, siguiendo el famoso peer review, y esa crítica valida nuestras propias investigaciones, etc. Pero antes de llegar a ese punto, antes de publicar nuestro último artículo en una revista científica, tenemos que llevar a la mesa una pregunta de investigación. Cuando empezamos a investigar, cuando decidimos el método que usamos, cuando decidimos las preguntas de investigación, los temas que decidimos abordar, todo depende del cuerpo que está haciendo esa investigación y cómo ese cuerpo está condicionado a pensar y a moverse en la sociedad. Y eso es un ejemplo sencillo y muy anecdótico, definitivamente. No es lo mismo, por ejemplo, para un gran amigo mío, arqueólogo e historiador y fanático del fútbol, escribir sobre la historia de los 38 años en los que el Perú no llegó al Mundial. Escribir esa misma historia para otro amigo mío, puertorriqueño, antropólogo del deporte. Que escribir la misma historia a un historiador americano que juega o que conoce solo del fútbol americano. La misma historia, tres aproximaciones definitivamente distintas, ¿no? Uno con mucha pasión, otro desde el punto de vista antropológico y otro totalmente retirado emocionalmente. Nuestro bagaje, quienes somos, influencia nuestro trabajo. Y sí, existe un método científico que nos ordena y permite que nos comuniquemos en un mismo estándar y en un mismo lenguaje, pero eso no nos hace inmunes a que nuestra investigación refleje nuestro yo. En esa línea es que quiero reflexionar sobre la investigación de Victoria de la Jara y la interpretación que hace Flavia de ella.
Victoria de la Jara como investigadora ha quedado marcada por el papel que su cuerpo estaba destinado a interpretar en un momento y lugares determinados. Su identidad y sus roles estaban marcados por quien el resto de la sociedad veía que ella debía ser. Y eso se esperaba tanto en lo social como en lo académico. Al romper lo esperado, por ejemplo, proponer su propia línea de investigación, su propia metodología, y encima, fuera de la institucionalidad académica, ella no pertenecía necesariamente a una universidad a largo plazo, era profesora de planta, etcétera, etcétera, sale de lo normal, sale del uniforme, no tiene un mentor, no estaba de ella ya había muerto hace muchos años, pero no tenía ese mentor que la llevara de la mano, que la protegiera. Yo veo el fenómeno de romper con la normalidad, con la uniformalización, como el acto de queerizar, de volver algo queer. Hace una semana di un seminario en la Sociedad Americana de Arqueología y allí discutí la idea de una aproximación queer a la disciplina arqueológica. Y lo queer viene del anglicismo traducido como lo raro, y es un término despectivo que es reclamado por la comunidad LGBTI, y en el contexto académico, la teoría queer implica romper con ideas preconcebidas, con binarios absolutos, con interpretaciones estáticas e inamovibles. En arqueología implica interpretar los contextos materiales que estudiamos con ojos que se oponen a esos binarios exclusivos, femenino-masculino, rico-pobre, público-privado, religioso-secular, pueblo-élite, etc. Todos esos binarios que los arqueólogos nos encanta encontrar en el registro arqueológico, todo eso es con lo que tenemos que romper. Una aproximación queer acepta y reconoce nuestros propios bagajes, nuestra propia historia, nuestra capacidad de no ser imparciales, y es capaz de admitir que lo que nosotros conocemos como real, lógico y normal no tiene o tuvo el mismo valor en otras sociedades, y que nuestros ojos están interpretando la evidencia arqueológica, haciendo asociaciones, interpretaciones, comparaciones en base a lo que conocemos. Es decir, una aproximación queer a la arqueología, a nuestra historia, al pasado, nos permite preguntarnos qué tipo de historia estamos escribiendo. Nos permite dar 2 pasos hacia atrás y pensar si lo que estamos interpretando es un reflejo de nuestro propio bagaje, de nuestra propia historia, o si estamos siendo capaces de mirar fuera de la caja, fuera de nuestra propia realidad. Recordemos que como arqueólogos, además, cuando escribimos la historia del pasado, justamente no tenemos textos escritos. Estamos interpretando objetos materiales, huacos, textiles, y nuestras interpretaciones usan asociaciones de nuestras experiencias para entender a sociedades distintas a las nuestras. Es así que el trabajo de Victoria de la Jara, por lo menos como yo lo veo, es un trabajo que rompe de la norma y llega a la arqueología peruana a romper esa normalidad del momento. ¿Era el trabajo de Victoria de la Jara tradicional para el momento que estaba viviendo la arqueología peruana? Yo creo que no. Su metodología, su manera de trabajar fuera de la estructura académica la hacían estar fuera de la norma definitivamente. Para entender a ciencia cierta qué factores influenciaron el poco apoyo y la poca recepción que su investigación recibió por parte de la comunidad académica y científica, tendría que hacer un trabajo historiográfico mucho más profundo, pero sí podemos hacer algunas reflexiones. Su trabajo hubiera sido mejor recibido si se tratara, por un lado, de un doctor en arqueología, en antropología, hombre blanco, trabajando en la costa este norteamericana, que en esa época era la cuna de la arqueología andina. Hubiese sido peor recibido si se hubiese tratado de una joven mestiza, recién egresada de una universidad. Sí, probablemente hubiese sido peor recibido y probablemente olvidado. Sí existió y existe un sesgo que hasta ahora pesa en academia. Publicaciones por hombres en inglés son siempre mejor recibidas y más citadas. Es el resultado de una academia que está llevada por el patriarcado y el colonialismo hasta ahora. Si estudias eso te vas a morir de hambre, hasta ahora escucho, por lo que se creía que arqueología era un tema básicamente de las élites. En los 60s y 70s, pocas mujeres lograron hacer carrera en la arqueología.
y muchas bajo la tutela de sus propios profesores. Sin embargo, es importante reconocer que parte de las oportunidades de las que su cuerpo sí gozó y por las cuales sí tenemos acceso, aparte de su investigación, no fue dejada en el olvido por los contactos y el capital social que tenía. Victoria quiso escribir la historia de la escritura andina y ciertamente su camino interpretativo no fue el correcto, eso lo sabemos ahora. Sí tuvo un aporte metodológico que tenemos que considerar. ¿Cómo nos impacta quién recibe la historia, por otro lado? ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Es suficiente lo que sabemos nosotros del pasado? El pasado de ustedes es igual a mi pasado, mi historia se puede reflejar en una historia general del Perú. Victoria de la Jara quería escribir el pasado de la cultura andina, escribir el pasado de la escritura andina, quiso descifrar el mito que nos haría entender eso que nos unía a todos, ¿no? La historia de los incas. Entender que más allá de los símbolos o las diferencias hay una lógica y una uniformidad a todo, un código que explica todo. Finalmente, ¿qué va en los libros de historia? ¿Qué investigaciones llegan a materializarse en un proyecto luego de un trabajo de campo? Los arqueólogos queremos tejer la historia y las tramas son esas preguntas de investigación que están informadas por mi cuerpo, por el cuerpo que yo habito. En mi caso es un cuerpo queer, es un cuerpo que está llevado por la inclinación a tener ideas fuera de la caja, fuera de lo normal. Hago investigación con satélites, con computadoras, es diferente. Pero así como Flavia ha tejido la historia con la investigación de Victoria de la Jara, las tramas y las surdimbres, lo que queremos hacer nosotros es eso, ¿no? Tenemos las surdimbres, tenemos las tramas de nuestras investigaciones, son nuestras preguntas, son nuestros materiales, pero queremos que las surdimbres que complementan esa historia sean las personas y los pequeños, y las áreas a donde nosotros vamos a investigar, que son al final la gente que recibe de nuestra propia boca y de nuestra propia mano los resultados de nuestras investigaciones, que no todas finalmente llegan al final a los libros de historias. Si yo voy a compartir lo que he aprendido, es simplemente no es simplemente a nivel local, mis historias y las historias de las demás personas. ¿Quién cuenta las historias? ¿Qué cuerpos dicen las historias? ¿Y quiénes reciben finalmente las historias? Gracias. Gracias, Gabriela. Muy interesante identificar el espacio de enunciación de quién está escribiendo la historia, desde tantas aristas como lo has colocado tú, y en el caso de Victoria de la Jara, bueno, no solamente está en los márgenes de la institucionalidad académica, sino que es mujer, y si analizamos que es mujer dentro de ese horizonte cultural, dentro de ese horizonte de sentido, pues es muy diferente al ser una mujer investigadora. Ahora, aunque no sé qué tan diferente con todos estos rollos que hay, sobre todo en el campo de la arqueología, que se ha demostrado que es un espacio bastante masculino, ¿no? Pero todo un desafío esta interpretación queer de la arqueología que tú colocas. Ahora le vamos a dar el pase a Natalia. El micrófono creo que también está apagado. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? La clásica, ¿no? Bueno, buenas tardes de nuevo. Quería decir que me sumo al reconocimiento a Teresa Burga por su trabajo y su vida. Sí, ha sido doloroso, la verdad, que muera de esta enfermedad y no pueda tener presencialmente los homenajes que merece, ¿no? Bueno, a la vez, las que estamos acá, quería agradecer por la exposición, que es el punto de partida de estas conversaciones, por el libro y por supuesto por todo el programa público que nos están permitiendo pues pensar más acá y más allá de la exposición de Flavia, ¿no? Como dijo Natalia Magluf, yo voy a
leer, porque si no me voy por las ramas. Entonces van a tener que... es cortito, pero bueno, voy a leer. Se llama De muchas a otra. Cuando he ido escuchando las ponencias y leyendo los ensayos que se me viene sobre el trabajo de Flavia, se me viene a la mente la palabra devenir, entendiéndola como movimiento, mutación, algo que expresa la variabilidad sustancial de las cosas y de los fenómenos, y su ininterrumpida transformación siempre en otra cosa. Esta palabra me ayuda a no buscar inscribir las investigaciones de Flavia dentro de paradigmas conceptuales ni programáticos, sino para poner el énfasis en su trabajo, en cómo su trabajo va transitando entre lecturas, conceptos, archivos, laboratorios, estrategias y materialidades diversas. Así como también el devenir de la vida misma, donde el arte es solo una parte y donde también vamos aprendiendo, reconociéndonos, modificándonos. Y es justo en todo eso que no es solamente ser artistas, donde me he encontrado con Flavia. Mamás de nido, compañeras de oficina, reestructurando carreras con enfoque por competencias, cumpleaños, recetas de galletas de avena, jurados de fin de carrera, fórmulas para dormir. Y así es que cada vez que nos encontramos para ver algo de trabajo, no podemos dejar de ponernos al día en todo aquello que no solo posibilita la vida, sino también que, robándole tiempo al tiempo, hace que cada tanto podamos hacer algo de nuestro trabajo artístico. Yo no voy a presentar una ponencia académica, sino comentarios más bien desde el afecto y el agradecimiento, tratando de no repetir lo que ya se ha dicho y sin pretender hablar de una manera comprensiva de toda la exposición, ¿no? Es casi como hacer un salto de la historia a la hair story. Aunque yo no sé inglés ni las vulvas nos definen, pero creo que el nombre mismo de la exposición que Flavia, del nombre que Flavia le ha puesto a la exposición, nos incita a lo que desordena y se desplaza. También no sé si sea posible, además, seguir pensando disciplinas como la historia, arqueología o el arte, entre otras, insistiendo en sus tradiciones, metodologías, interesadas exclusiones y su encarnado racismo y misoginia. Entiendo en ese sentido que el programa público convoque a personas identificadas como mujeres o sexodisidentes que han venido nutriendo y retando el devenir vital y profundo del trabajo de Flavia. Me sumo pues al reconocimiento de su trayectoria, el cual se ha ido desplegando en las ponencias, los textos, en las visitas a la exposición en medio de una pandemia y de quienes nos acompañan hoy. Un homenaje de muchas y diversas a otra. Pensando en el interés de Flavia por el trabajo de Victoria de la Jara, viene a mi mente un trabajo de María Hacha que titula Mujeres trabajando por mujeres. Y me pregunto, ¿qué nos moviliza de esa persistencia y entrega de la Jara en su intento de demostrar la existencia de un tipo de escritura precolombina? La pasión de la Jara contagia, su soledad nos revela y su olvido nos indigna. Pero además, recuerdo que no hace mucho caí en cuenta de que esa historia que nos enseñan determina su origen en la escritura, lo cual, más allá de referirse al tipo de fuentes de las que parte una disciplina, determina también qué civilizaciones no entraron en esa historia hasta que sus artífices nos descubrieron. Esa historia que nos enseñan nos da la bienvenida cuando hablamos su idioma, cuando depredan nuestros recursos, cuando rezamos sus salmos y nos autodenominamos país en vías de desarrollo. Es entendible, pues, la necesidad de encontrar formas de escritura que nos coloquen en la historia
antes del genocidio. ¿Qué autoestima podría tolerar que grandes civilizaciones queden así sin más en la prehistoria de la humanidad y a merced de cómo nos definen lenguajes de quienes buscan expropiarnos? Fue la Jara una mujer tratando de reescribir la historia universal, y Gandolfo, al rescatarla, nos recuerda que es aún tarea pendiente. Pero bueno, llega la arqueología, y aunque también colonial y patriarcal en sus orígenes, encuentra en los objetos y restos otras historias que parecen no calzar con esa historia oficial. Y es en el devenir contemporáneo, con enfoque de género, que no solo encontramos nuevos hallazgos, nuevas teorías, nuevos conceptos, que no solo develan mucho más de nuestro pasado, sino que con todo eso podemos remirar aquellas conclusiones históricas, antropológicas y filosóficas que pecaban, por decirlo menos, de severa presbicia. Un etnógrafo dijo, por poner ejemplos, ¿no? Las mujeres son expulsadas de la comunidad cuando menstruan porque contaminan. Y hoy sabemos que salían de la comunidad para acoger reunidas el conocimiento que los cambios hormonales posibilitan. Otro ejemplo, les invito a mirar en Google pinturas rupestres y verán que absolutamente todos los artífices que aparecen en los dibujos y pinturas que reconstruyen ese periodo van a mostrar a hombres pintando. Sin embargo, hoy sabemos a través de las huellas de las manos que 3/4 partes de esas primerísimas pinturas rupestres fueron realizadas por mujeres. Tantas creaciones y conocimientos no reconocidos se dan en marcos de ensayo-error y no siempre llegan a demostrar las hipótesis pretendidas. Pero en esa historia que nos contaron, conocemos a muchos señorones que nos dijeron que la Tierra era plana y sus nombres no han sido olvidados. Sin ir muy lejos, Larco Joyle buscó la escritura en los payares, pero a él sí lo conocemos. ¿Cómo recordamos, como ya ha dicho Gabriela, qué recordamos y a quiénes recordamos nos define, ¿no? Si queremos cambiar, también debemos cambiar los relatos que nos guían. Por eso, más que ser, y esta es una hipótesis, ¿no? Pero más que ser Flavia una desertora o alguien que deconstruye la historia, yo creo que Flavia en los telares, sobre el trabajo de historia de la Jara, nos permite acompañar una rigurosa forma de hacer historia, donde no se desprecian o ocultan diversas formas de conocimiento y que no se limitan solo a un tipo de fuentes. Una historia que entrelaza imagen y texto, como ella misma dice ver unidos, ¿no? Donde lo análogo y lo arbitrario esta vez son trenzados, apelando no solamente a técnicas prehistóricas o femeninas, sino que se nutren de su vida familiar. Así como la Nancy del cuaderno, Flavia también acompañaba desde niña a Marcia, su mamá, a la fábrica de tejidos. Flavia teje entonces una historia que bebe de la propia experiencia personal en el trabajo de su madre, de los textos e imágenes recopiladas por otra mujer, y confecciona una trama que escinde lenguajes unidireccionales, complejizando y reconociendo lo multisensoriales que somos. Expresa la urgente necesidad de historias que nos permitan pensarnos desde diversas formas de conocimiento, con especial énfasis en las que han sido cuestionadas como tales. Cambiando un poco, saliendo de este trabajo, hay una parte en la que me parece que Miguel en su texto dice: el primer proyecto que Gandolfo desarrolla de manera decidida a través de la manipulación fotográfica fue maternidad. Y yo encuentro que esto no es casual. Entiendo este quiebre desde lo sensible como una manera de cuestionar la pretendida y condicionada naturaleza maternal que los discursos y las representaciones, de los discursos y representaciones que nos machacan. Y considero este quiebre como una forma de develar su artificiosidad.
Ensanchar las posibilidades de lo fotográfico amplía también nuestra restringida y conveniente concepción de lo materno. Las protagonistas de esta serie son niñas y mujeres mayores que no suelen estar en el registro de las maternizables, de las retratables como madres. Además, de dos maneras muy distintas, pero igual de hipócritas. Niñas que son o podrían ser madre producto de violaciones sin acceso al aborto terapéutico. Y por otro, la condena a mujeres que gestan o pretenden adoptar pasada la edad ideal reproductiva. Y así podría seguir hablando de cada una de las series de trabajos que se muestran y reconociendo también en ellas su influencia en mi trabajo. Por ejemplo, cuando fotografiaba Flavia las páginas de cuadernos, de manera tal que las protagonistas eran las páginas y no las fotos de ellas, lo cual no estuvo exento de cuestionamientos en su momento, y que ahora reconozco como un tránsito que yo ya no tuve que hacer cuando fotografié páginas de libros para un trabajo que se llamó Ave sin Nido. Dirán Flavia y Miguel que esto no es una antológica, pero esta reunión de trabajos y el libro, así como varios esfuerzos en esta línea, como las investigaciones que hace Karen sobre las primeras y emancipadas y tantas otras, son fundamentales para gestar nuevas genealogías que nos abracen en lugar de ocultarnos, y en ese devenir todo se vaya transformando. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante pensar en lo revolucionario de un trabajo como el de Victoria de la Jara, que pone en cuestión el tema de la escritura, ¿no? La historia siempre la hemos aprendido a través de la escritura, ¿no? De una escritura colonizadora, y ella encuentra que hay una escritura en un sistema totalmente autónomo, incaico, y luego como Flavia, desde el enfoque de género, desde hoy, puede encontrar nuevas aristas a la escritura de la historia. Y me parece que inclusive en este momento es un momento de quiebre, el Bicentenario es un momento de quiebre en el cual estos discursos pueden ser una ventana de oportunidad hacia nuevas miradas. Ahora vamos a darle el pase a Giselle. Gracias, Karen. Y bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Y yo quiero también comentarles que voy a leer un texto. Y antes de comenzar a leerlo, solamente quería decir muy brevemente que para mí también esta oportunidad de ver el trabajo de Flavia y además leer a Victoria ha provocado en mí algo que había medio parado en el último año, que era escribir ensayos. Este es mi primer ensayo después de mucho tiempo. Estoy muy emocionada de poder compartirlo con ustedes y poder leerlo. Y creo que tiene que ver con el poder que tiene Victoria en sus textos. Así que, bueno, acá va. Aprendiendo a leer historias a través de una regenería de la intuición. Decidí estudiar Historia del Arte en la Universidad de Essex, y porque no hay primera sin segunda, hice tanto el pregrado como la maestría en la misma disciplina de estudios en la misma universidad. La verdad que fui muy suertuda, pues recibí una serie de estímulos en formas de diversas metodologías y acercamientos a la historia del arte. Cuando empecé a estudiar hacia el 2011, me acuerdo del ping-pong en mis clases de segundo año. Por la mañana, el profesor Neil Cox nos decía que nuestra labor como historiadores era buscar el consenso de las convenciones históricas, identificarlas a través de un riguroso estudio. Pero después del almuerzo, la profesora Rebeca Brin nos contaba que en su investigación doctoral sobre Ana Mendieta, esta búsqueda de convenciones en las corrientes artísticas sobre la cual se entendía el trabajo del artista no le permitía explorar metodológicamente los aportes de Mendieta en relación a la tierra y a la escultura. Según Neil, uno lee textos de la historia del arte para escribir de manera informada sobre las líneas de pensamientos e identificar convenciones dentro de la academia. Para Rebeca, una lee para encontrar las cosas, ideas y confesiones con lo que es indispensable para la vida de una. Entre clases solía tomar un respiro para hacer lo que otra profesora, Joan Harwood, me dijo: desconfiar de todo aquello escrito desde una posición de certeza. En otro momento, Neil nos dijo que la reconocida historiadora del arte Griselda Pollock era una galletita difícil de roer. Joan se rió del comentario y de la urgencia de tener que ingestar todas las propuestas del arte como si fueran universales. Y así, en un ping-pong que revelaba una disciplina que cada vez más se cuestionaba de sus formas, tanto de leer como de escribir, es que aprendí historia del arte.
Quería en esta oportunidad continuar preguntas que surgieron durante este ping-pong en mis estudios universitarios para preguntarme de qué otras formas podemos leer historias y acercarnos a la lectura. Me interesa pensar y tratar de buscar respuestas en diversos trabajos que han informado la manera que me acerco a la lectura en estas últimas semanas. A través de las investigaciones sobre la escritura, tanto en el trabajo de Flavia como en el de Victoria de la Jara, me pregunto, ¿de qué formas las lecturas de la historia están engranadas en la perpetuación de una lectura monodireccional? ¿De qué formas podemos aprender a leernos? ¿Qué leemos en textos históricos, confesiones o convenciones? ¿Qué rol tendría la escritura confesional a diferencia de la escritura argumentativa científica? ¿Cómo leer de otra forma que nos conecte de manera más íntima con el mundo material que nos rodea? Pienso que pensar sobre las formas en las cuales se hace la lectura de la historia nos permitirá eventualmente preguntarnos sobre las formas en las que la escribimos. Entre ellas, considerar preguntas urgentes como cómo creamos otros sentidos y direcciones de las que escribimos, cómo escribimos historias en las que nos podamos ver reflejadas, pero antes de pasar a escribir, pensemos en leernos. Victoria de la Jara, antropóloga y arqueóloga peruana, quien dedicó su extensa carrera a la investigación de la escritura logográfica en la constitución de los tocapus y a quien Flavia ha dedicado mucho de su investigación. Formula su escritura desde la intuición, el compañerismo e intimidad a los objetos y también la soledad. Algo que me sorprendió muchísimo al leerla en su artículo La solución del problema de la escritura peruana de 1970 fue su cruda honestidad al hablar de su proceso de investigación, que siento desnuda en cierto modo a la academia y a la investigación científica. En el artículo, Victoria no solo alude a las construcciones coloniales como un sesgo que ha impedido tomar en consideración sus investigaciones y aporte a la interpretación de la escritura prehispánica, sino también detalla de manera minuciosa su camino hacia el desciframiento. Ella revela la naturaleza solitaria de su propia investigación, y cito: de acuerdo con la ciencia contemporánea, toda escritura puede ser descifrada, pero para ello se requieren técnicas complicadas y el trabajo en equipo, y yo he trabajado siempre absolutamente sola, cierro cita. Esa transparencia hacia el proceso de trabajo en su artículo y este respeto hacia el poder de escribir me permiten especular que la motivación de emprender esta investigación emerge en la búsqueda de justicia para lo que no se reconoce como escritura como tal. Ella nos cuenta que su interpretación de los tocapus como escritura desobedece la convención que entonces era sostenida por muchos en la arqueología, esa que dice que las antiguas civilizaciones peruanas no habrían alcanzado la invención de la escritura. Para construir una suerte de sistema de base gramatical incaico, Victoria construye una tipología de más de 400 queros empleados en ceremonias. Esta colección de imágenes le permitió pensar en los tocapus, los cuales estaban inscritos o no en ellos. De hecho, aquellos queros sin tocapu alguno le permite identificar que algunos queros cuentan con escenas y otras con meramente textos. Esa atenta observación, la cual describe a veces como que emprende en total soledad y otras en acompañamiento de colegas como Thomas S. Bartel, me recuerda al entretejido de las tecnologías de intuición. En su libro, Tecnologías de Intuición, 2006, la curadora canadiense Jennifer Fisher traza la etimología de la palabra intuición para entenderla de la siguiente manera, y abro cita: intuición se adapta del tuitio, enseñanza, y se alía con los significados de protección, tutor y guardián, como quien guía a otro. Intuición también deriva de intueri, de mirar hacia adentro. En conjunto, estos significados se refieren a la idea de mirar hacia adentro en busca de dirección o protección. En otras palabras, la intuición presenta una forma reflexiva e innata de conocimiento, una guía interior que pertenece a la visión implícita. La intuición también implica la simultaneidad de la mirada hacia adentro y hacia afuera para captar una situación en su conjunto. Cierro cita. Fisher se dedica a echar luz a la importancia de la intuición en muchos procesos artísticos y se dedica a pensarla como una herramienta metodológica tan válida y tan importante como la deducción y procesos argumentativos científicos. Leer a Victoria bajo esta lectura de las características de la intuición nos permite destacar otra de las características de la metodología de escritura de Victoria. Existe una convicción que emerge del trabajo personal y que reconoce que son las reflexiones internas y las externas sobre las apreciaciones de la estructura académica que le otorgan la potencia a la propuesta que hace en relación a una escritura peruana prehispánica. Para Victoria, quiero especular, poder leer los tocapus es poder conectar con un tanto las deficiencias académicas de reconocer diversas formas de comunicación, así como proponer otro horizonte de la lectura, el de pensar que otras temporalidades son posibles para el desarrollo de la escritura y el de la historia. Esta suerte de confesiones apuntadas que Victoria revela en sus escritos, ya sea tanto aquellos colegas que la acompañan y con quienes ha tenido intercambios valiosos, hasta quienes cuestionan sus métodos de construcción de una base de imágenes,
Habla de otra manera de acercarse a la investigación, una ya no planteada hacia el horizonte binario de convenciones versus excepciones, sino uno más justo de pluralidad de formas. Flavia Gandolfo, quien se ha dedicado a investigar el archivo, trabajo y la persona de Victoria de la Jara, comenta en el ensayo que forma parte de la publicación de la muestra De un punto a otra, que propone sus, y acá abro cita, investigaciones y los productos de estas como actos artísticos y las fuentes históricas como señalamientos, no demostraciones. Cierro cita. En su proyecto, Desciframientos de Victoria, 2019-2020, elucida ese acercamiento a las fuentes históricas. En este trabajo se entreteje literalmente, haciendo uso de métodos tradicionales del tejido, los archivos personales de Victoria en el American Museum of Natural History. Al hacerlo, crea telares que continúan textos ahora difíciles de leer, siguiendo el sistema de lectura latino, el cual se desplaza de izquierda a derecha. Para Florencia Portocarrero, la manufactura tejida del trabajo propone una forma no hegemónica de relacionarse con la historia. Y quiero jalar un poco más de esta idea en relación a otras maneras de leerla. Creo que algo fantástico que pasa en esta pieza es que al tener que desplazarnos ya no en líneas horizontales de un lado a otro, sino que entre movimientos verticales y horizontales, la persona quien se somete a la lectura del textil desplaza su mirada en diferentes direcciones desplazadas que te obligan a estar más atentos no solo del espacio que te circunscribe, sino también de tu propio cuerpo. Victoria nos dice que en su camino hacia el desciframiento de la escritura prehispánica, ella observa cómo las características de las imágenes y signos apuntarían a una dirección de la escritura. Al investigarlo en relación a los mantos paracas, ella encuentra bistrufodones o escrituras en las cuales la dirección de la redacción cambia de reglón a reglón. Y acá creo que para mí podemos encontrar la pista más grande que ofrece el trabajo de Flavia en relación a otras formas de leer la historia. Una historia que toma la intuición entendida como la mirada simultánea de hacia adentro y afuera, que posibilita la lectura de la misma como un acto de cuidado, un trabajo afectivo en el cual prestamos atención, asumiendo la complejidad de esta lectura y nos posiciona también en la misma hazaña que asumió Victoria de acercarse a la escritura prehispánica peruana, sin tratar de resolverla, pero tomando pasos para acercarse. Ella añade en su artículo El desciframiento de la escritura de los incas de 1972, que la lectura de las inscripciones de los queros, y acá lo cita, la lectura correcta de estos queros será la más difícil porque posiblemente contienen fórmulas sagradas conocidas por el clero, cierro cita. En el arte contemporáneo, la lectura ha gozado en los últimos 10 años una nueva atención como método por el cual cuestionar nuestras metodologías de trabajo, tan engranadas en la productivización y aprovechamiento de cada segundo para una máquina y vorágine de lo que solía ser el calendario de circulación, presentación y estudio de las obras de arte. Ahora, bueno, no sé si hay preguntas, Zaira. Y si no, por mientras, yo tengo una bastante abierta que si quieren la contestan, pero si tienen ganas de pronto de completar algo que se les quedó también. Y es un poco cuánto de ese contexto que invisibiliza la propuesta de Victoria de la Jara, ya sea porque es mujer, porque escribe desde los márgenes de la institucionalidad, porque no entra en este sistema binario arqueológico del que nos habla Gabriela, porque hay un sesgo colonial desde la academia, ¿no? Que también ha sido mencionado en casi todas las intervenciones de ustedes. ¿Qué tanto de eso, llegando, además, por mencionarlo, a este bicentenario, persiste hasta hoy? Y ahí viene una segunda, pues una sola pregunta en dos partes. ¿Qué oportunidad hay, qué cabida hay para estas nuevas formas de escritura de la historia, como lo que está haciendo Flavia, que a partir de la obra de Victoria de la Jara está reescribiendo también la historia, nos está invitando a mirar la historia de otra forma también? Y la historia... Y digo escribir, no necesariamente porque sea la escritura literal, sino porque hay muchas otras formas de escribir la historia, desde el arte tradicional, desde, en fin, ¿no? Desde tantas cosas. Entonces, dejo esa pregunta abierta en el mismo orden en el que hemos participado, pero si quisieran abrirse a otros temas también, bienvenido todo. Gabriela. Sí, creo que es una pregunta que puede ir en un montón de direcciones. Hay definitivamente una toma de conciencia en estos últimos años mucho mayor por crear una narrativa histórica, una narrativa arqueológica, tanto en academia, dentro y fuera, pero sobre todo dentro, por reconocer el aporte
que los arqueólogos peruanos tenemos de nuestra propia historia. Antes, y una vez más, o sea, yo ahorita estoy terminando, eventualmente, mi doctorado fuera, pero antes teníamos esta idea casi que ni siquiera pensábamos o nos poníamos a pensar que la mayoría de nuestros profesores habían sido educados en el sistema americano, en el sistema europeo, y eso era lo que valía era el artículo publicado en inglés, el artículo que venía de fuera para contarnos finalmente nuestra historia. Ahora hay un esfuerzo mucho más activo por un montón de académicos, tenemos doctores, tenemos doctoras haciendo un trabajo en Perú de tecnología de punta, de teoría arqueológica, que no tiene nada que envidiarle a las mejores universidades del mundo. Entonces, ahorita se está dando un cambio de actitud frente a lo que estamos produciendo, por lo menos a nivel académico, pero también hay un cambio súper fuerte de actitud, creo yo, y también es un tema generacional de cuál es la actitud del arqueólogo. Ya no es la actitud del arqueólogo, yo tengo Ministerio de Cultura, permiso, voy a excavar detrás de tu huaca, detrás de tu casa porque hay una huaca y no importa lo que las comunidades me digan, ya esa no es la actitud que tenemos, que era la actitud con la que fuimos criados muchos de nosotros en las universidades hasta hace 10 años o menos. Creo que ahora somos mucho más conscientes de que para escribir la historia del Perú no es una sola historia para comenzar, sino es la historia de estas pequeñas historias de cada vez que vamos a hacer investigación a algún lado, y que para escribir esa historia necesitamos una colaboración constante con las comunidades locales a donde trabajamos. Ya no es permiso, sino es, por favor, me cuentas, vamos a trabajar juntos, vamos a colaborar. Creo que esas nuevas generaciones de chicos que están en la universidad, esas nuevas generaciones de profesores, de profesoras jóvenes sobre todo, que están ahorita dictando en las aulas, tienen una aproximación totalmente diferente a la de los arqueólogos que simplemente venían y excavaban, y las comunidades decían, ¿qué pasó? Después de 20 años, eventualmente vieron publicado algo sobre su pueblo en un libro de historia. Es ese cambio de chip en los científicos que trabajamos la historia del pasado es súper importante. Es un cambio de actitud, es un cambio de autoestima, básicamente, frente a la historia. Es una actitud de colaborar constantemente con otros académicos, pero sobre todo con las comunidades, ¿no? Y eso se está notando un montón. Gracias, Gabriela. Natalia. Bueno, yo soy quizás un poquito menos optimista, o sea, creo que seguimos más o menos igual de jodidas. Digamos, se sigue enseñando en los colegios cosas que no, digamos, que no son ni siquiera rigurosas, versiones pues súper sesgadas, ¿no? No voy a negar que hay avances, ¿no? Que cada vez hay más personas cuestionando eso y reescribiendo, como en este caso desde el arte, ¿no? Pero esos pequeños avances todavía hay que defenderlos, pero con los dientes, ¿no? Porque es como que hay todavía, cada avance que creo que tenemos para cambiar ese sistema patriarcal, colonial, capitalista, tiene una arremetida muy fuerte, conservadora, con muchos recursos, ¿no? Que apela a los miedos, que apela, digamos, a la precariedad, a la sujeción diversa, ¿no? Entonces, pero bueno, no podemos tampoco negar algunas iniciativas importantes. Por ejemplo, en términos de la escuela, ¿no? Dos pequeñas cositas. Una es que hace un par de años hice una consultoría para poder ver un libro de ciencias y ciencia y tecnología de cuarto de media de los colegios, ¿no? Y para cuarto de media tocaba biología, ¿no? Y con una colega con la que hicimos la investigación, digamos el análisis con enfoque de género del libro,
nos encontramos que había un montón de figuritas donde había niñas con sus telescopios y, bueno, además se viene ahorita, no sé si es mañana o pasado, el Día de las Niñas y Mujeres en la Ciencia, pero el hecho es que en las referencias, o sea, en todos los científicos citados, no había absolutamente ninguna mujer, o sea, no estaba ni siquiera, ¿cómo se llama? Marie Curie, que se ganó 2 Nobeles y que salen todas las redes sociales y les hacen homenaje aquí y allá por todos lados, ¿no? Hace 2 años, en un libro que tenían la mayoría de estudiantes de nuestro país sobre biología, no había una sola científica mujer, ¿no? Y por otro lado, también veo que hay como un rasgo de oportunidad dentro de esta terrible pandemia, que es este proyecto de Aprendo en Casa, ¿no? Yo creo que Aprendo en Casa está dando la posibilidad de renovar la currícula escolar y cambiar ese eje, digamos, de lectoescritura tan rígido sobre el que estaba basado el conocimiento, ¿no? Y de pronto estamos aprendiendo de una manera más cercana a como las chicas, chicos, chiques están aprendiendo todo el tiempo en sus casas, en redes sociales, en fin, ¿no? Entonces creo que esa conexión entre esa forma más cotidiana de comunicación y de aprendizaje y la escuela, ¿no? A través de una forma a distancia, virtual, y el hecho que también la currícula ha tenido que armarse en tiempo récord y apelando a muchos conocimientos y a muchas cosas que estaban ahí, ¿no? Como dice Gabriela, cosas sí, en las que sí estamos avanzando, ¿no? Entonces creo que se está aprovechando para dar un salto importante en hablar, pensarnos como una comunidad más diversa y apelando a distintas formas de conocimiento y de comunicación, ¿no? Sí, si me permites ahí acotar un poco, tienes toda la razón. Estos pequeños, definitivamente pequeños progresos que se están viendo a nivel de la investigación primaria, que estamos viendo con estos arqueólogos haciendo arqueología local, trabajando con las comunidades, no llega todavía a reflejarse en, como hacía la pregunta, en el libro de texto que le llega finalmente a todos los colegios del Perú, ¿no? A la escuela nueva. ¿Cuándo vamos a tener ese dato arqueológico que habla de lo que sea, que es mucho más amplio, que es mucho más inclusivo, que es interseccional, etcétera, etcétera, hasta que llegue, hasta que haya el cambio, hasta que haya el pase de todas las tomas, de todas las personas que tienen que tomar las decisiones para decir, vamos a incluir ahora esto en la currícula? Hay un largo, definitivamente largo, y ese es el camino más difícil, porque ahí hay que pelear, conversar con instituciones y temas más políticos, y ya sabemos lo que pasó al principio de Aprendo en Casa, cuando creo que alguien trató de hablar de desigualdad estructural, y se desató las redes sociales diciendo que porque hablamos de desigualdad estructural cuando esto no existía en el Perú. Y es como... Entonces, toda la razón ahí. O sea, cuando los cambios chiquitos empiezan a pasar, pasa demasiado tiempo hasta que eso se vuelve en una educación más efectiva a nivel de todo, ¿no? Gracias, Gabriela. Giselle. Sí, yo quería agregar que en mi experiencia también hay un rol muy importante de las protestas y de la suerte de reacción ciudadana que hay a estos procesos, ¿no? Y bueno, yo fui muy sortuda porque cuando yo empecé a estudiar en el Reino Unido hubieron las protestas estudiantiles por la privatización de la educación universitaria. Y esas protestas, o sea, y yo lo vi muy claro en mis profesores, de un año a otro, y que para mí fue impactante. Primero que se cambió la currícula sobre cuándo empezábamos, o sea, en qué temporalidad empezábamos a estudiar, ¿no? Que para mí fue un cambio también dramático, ¿no? Me acuerdo que en verano estaba leyendo Paleolítico y dije, ya, bueno, comenzaremos con esto como si se comienza siempre Historia del Arte. Y cuando llegué, comenzamos con modernidad en Latinoamérica.
aprovechando la propia colección de la universidad, que la universidad sigue teniendo la colección de arte latinoamericano más grande fuera de Latinoamérica. Y ese cambio de solamente pensar, ya vamos a empezar en este espacio temporal, cambió automáticamente la visión y la actitud de los profesores que tenían hacia especialmente los estudiantes internacionales. Y ahora lo que veo acá un poco también es que ha habido como una suerte de cambio por las discusiones post-Brexit y también por los movimientos de Black Lives Matter, que no sé, es como pienso también mucho en la suerte de impacto que van a tener toda esa suerte de protestas por las crisis políticas que ha habido en el país, que en ese sentido, le tengo mucha fe en la manera que puedan tener un impacto también en la manera en la cual se relacionan los profesores con los estudiantes, ¿no? Que para mí es clave como cómo se entretejen esas relaciones, ¿no? Porque de esas relaciones bases, cómo se empieza a dar y cómo se empieza a como compartir información, ¿no? Entonces, no sé, para mí eso como me da esperanza, a pesar de no sé, muchas cosas que decía Victoria, yo pensaba, Dios mío, son las mismas cosas que he tenido que encarar, no solamente mis profesoras, hasta yo en algún momento, ¿no? Y que solamente retrospectivamente puedo identificar, mira, tal persona desestimó mi trabajo porque lo consideró muy infantil, o me dijo que solamente me estaba guiando por la intuición, y que claro, son herramientas tan como cotidianas en la academia para desestimar trabajo, pero sí le tengo mucha fe a también como la respuesta ciudadana y qué tipo de impacto se puede tener en la educación. Gracias, Giselle. Bueno, sí, es bastante interesante pensar en cómo las disidencias están llegando a permear la historia, las historias oficiales, ¿no? Desde una currícula escolar hasta, no sé, ver, por ejemplo, esto que tú mencionas, Giselle, de los movimientos sociales. Al toque lo he conectado con estos movimientos anticoloniales que hay sobre los monumentos y cómo las protestas chilenas han terminado pues derribando varios monumentos de Colón y así en el mundo. O sea, yo creo que hace 10 años eso era impensable. O sea, nadie cuestionaba el descubrimiento de América, y que Colón estuviera ahí estaba muy bien, ¿no? Entonces, quizás sí son esos contextos que nos dan algunas oportunidades nuevas. Acá hay una pregunta para Flavia, creo que es sobre su proceso. Dice, ¿cuánto de la historiadora Flavia Gandolfo está presente en su trabajo de fotógrafa? En Desciframientos de Victoria se hace evidente un trabajo de fuente, archivo y ulterior puesta en evidencia de esa investigación. O sea, creo que está preguntándote sobre tu metodología. Sí, sí, puedo responder que hay mucho. En realidad creo que quizá lo puedo definir como con la palabra que ha utilizado Natalia ahora como un devenir. Yo comencé estudiando historia y sin embargo renegué del proceso, del proceso científico. Lo que más me interesaba, creo, durante mis estudios eran esos espacios más bien creativos. Recuerdo a Franklin Pease, por ejemplo, fue mi profesor, otorgando uno de esos espacios, haciéndonos preguntas muy retadoras, y fue justo en esos momentos que yo sí sentía que encajaba, ¿no? Luego reniego de mis estudios de historia para hacer fotografía, y ya en algún momento, cuando yo regreso al Perú de hacer una maestría, es cuando me conecto con ambas disciplinas, ¿no? Y comienzo, y ahí produzco el proyecto Historia. Hay mucho, porque sí creo que he podido optar por utilizar una metodología, digamos que sí, que se basa en la investigación y que se basa en las fuentes. Encuentro fascinante revisar archivos. El archivo de Victoria todavía me interpela, todavía lo estoy procesando. Tiene mucho de lo que todas han mencionado, es ese cuerpo muy presente. Victoria ordena su archivo durante muchos años, cuida de él, siente que enviándolo a Estados Unidos lo salva, y lo reciben allá.
en un museo muy importante, de hecho, y, y todo eso produce, digamos, unas formas de hacer historia que sí, utilizo la idea de la fuente primaria, utilizo la investigación, pero luego la transformo. Entonces en realidad me siento un poco privilegiada porque creo que utilizo un poco de ambas disciplinas, la artística y la histórica, de una manera que no, justamente, que no, digamos, que no me demando un resultado de la ciencia social, ¿no? Un resultado riguroso, digamos, hablando en términos científicos. Y, y sí, es lo que señalo en el ensayo, ¿no? Que justamente lo considero como señalamientos, ¿no? Y en realidad mucho de mi trabajo seguía por esas investigaciones. Yo descubro a Victoria de la Jara en el archivo de Toribio Mejía Cespe, en el archivo Ribagüero, en el Instituto Ribagüero, a través justamente de una carta que Toribio Mejía Cespe guarda de ella, y descubro unos artículos del Comercio. Y ese fue mi descubrimiento de Victoria. Luego me toma mucho tiempo ya descubrir su propio archivo, pero la experiencia, sí, como señalo, la vivo también como un acto artístico, ¿no? Que es este descubrir a través de un archivo que puede ser leído y utilizado de muchas diferentes maneras, ¿no? Si uno se acerca con una intención científica, va a hacer un uso de ese archivo, pero si uno se acerca de otra manera, y es en esa manera en que estoy yo aproximándome al archivo de Victoria todavía, ahí es cuando uno se da cuenta de la reescritura que uno puede hacer, ¿no? Incluso creo que interpelando el archivo desde la construcción misma del mismo, de la construcción del mismo, mejor dicho, ¿no? Cómo guarda muy celosamente sus cartas, cómo guarda las investigaciones, y pensando en el futuro, pensando en futuros investigadores que puedan hacer uso de eso, ¿no? Así que sí, puedo contestar que hay mucho de ese hacer histórico que está en los trabajos. Muchas gracias, Flavia. Qué interesante lo que mencionas, que hay esa conciencia de que ese archivo va a ser utilizado luego, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en los archivos, la mayoría de archivos de las mujeres que están totalmente destruidos porque nadie pensó que eran importantes para guardarlos. O sea, desde la casa de Manuela Sáenz, con muchas de sus cartas, hasta vemos esta exposición maravillosa de las cartas que le envía Clorinda Mato de Turner a Ricardo Palma, pero porque la gente guardó, la familia guardó el archivo de Ricardo Palma, pero las cartas que le manda Ricardo Palma a Clorinda no existe ni una, ¿no? Y la casa de Clorinda está destruida en tinta, mientras la casa de Ricardo Palma es un museo. Entonces, ella misma tiene que guardar su archivo, ella misma tiene que encargarse de preservarlo, y gracias a un ojo agudo como el tuyo, que puede de alguna forma interpretar desde el enfoque de género ese archivo. Y ahí viene una segunda rueda de preguntas, que es: ¿cuáles son los desafíos para ustedes que están investigando en sus propios campos, ¿no? En sus propios ámbitos de acción? Para mí, por ejemplo, investigar sobre las mujeres de la independencia fue buscar como aguja en un pajar entre cientos de libros de historias el nombre de una mujer, ¿no? Y Flavia nos ha hablado de cómo descubre también, y cuál es la ruta que ella hace para descubrir y un poco de exhumar el archivo de Victoria de la Jara. Entonces, ¿cuál es el desafío los desafíos que ustedes encuentran en la investigación de la historia, de la arqueología, de la historia del arte, desde el enfoque de género? Gabriela. Hace 15 años, que era cuando yo estaba en pregrado, no hubiese podido soñar con dar una charla sobre arqueología queer en la Católica por Facebook, o bueno, tampoco durante una pandemia, ¿no? Pero o estar abiertamente haciendo investigación sobre teoría queer y estando abiertamente fuera del closet, con una presentación de género que no fuera la de señorita de su casa. Entonces, eso no hubiese sido posible hace 15 años. Y creo que la arqueología y la práctica arqueológica
están cambiando. Todavía tenemos, y todavía vendemos la idea de la arqueología como la carrera de Indiana Jones, es lo que yo llamo el homo arqueolus, la idea del arqueólogo que va a campo y es rudo y resiste, y le encanta el hacer trabajo de campo, y está perfecto. Pero a veces esos espacios no son para todos, no a todos nos gustan. Y la arqueología se está volviendo un espacio poco a poco más abierto, más inclusivo. Nos falta un montón, estamos muy tarde para la fiesta en comparación con otras disciplinas de las ciencias sociales como la antropología cultural. Y ya hay ciertos espacios donde se permiten esas conversaciones, ya hay ciertos espacios en salones de pregrado, en Perú, también donde los nuevos profesores, las nuevas generaciones están trayendo estas conversaciones sobre decolonización, sobre género, sobre las historias de los márgenes. Esas conversaciones se están trayendo y antes eran imposibles. Antes, hablar solo de arqueología y género hace 10, 15 años, que no es mucho porque cuando estaba en pregrado, eran simplemente imposibles. Si tú querías tener éxito en academia, éxito como arqueólogo, que te es que ya llegaras, ya de pero Gracias, Gabriela. Natalia. Bueno, tu pregunta me hace pensar un poquito en cómo en mi proceso personal, digamos, ha sido difícil ir encontrando y irme dando cuenta de que estaba, además por el tipo de trabajo que hago, a madres artísticas, ¿no? Y para encontrarlas, bueno, en este caso estoy con una hermana, un poquitín mayor, pero una hermana, pero el hecho es que cuando creo que hice un curso que dicto cada cierto tiempo que se llama Arte y Feminismos para encontrarlas, ¿no? Para encontrar esas madres, abuelas, hermanas y conectarnos, ¿no? Y cuando intenté hacer la clase sobre arte hecho por mujeres o disidentes y feministas, ¿no? De Perú, pucha, no encontré casi nada, o sea, estoy hablando de hace un par de años, 2, 3 años, y más allá de Tilsa, ¿no? O alguien como, no sé, o tantas artistas que son ya de mitad del siglo XX en adelante, que encima no están sus trabajos puestos en valor. Miren, hoy, felizmente, ¿no? Teresa Burga pudo tener una segunda oportunidad de tener los recursos y el espacio para trabajar y que su trabajo se conozca y que se entienda la importancia de su trabajo. Recordemos que además su autorretrato fue hecho antes que obras de arte conceptual ligadas a, digamos, de Mary Kelly o de artistas que son súper conocidas en el mundo, ¿no? Y Teresa ya lo había hecho antes, ¿no? Pero si no fuera porque guardó algunas cosas y tuvo la fuerza para retomar su trabajo, sería una de las tantas que no conoceríamos, ¿no? Si no fuera por una tesis de Sofía Pachas, que creo que es herencia, o sea, hay en Historia del Arte en San Marcos un grupo de gente que vino un poco de Pablo Macera, pero sobre todo Nanda Leonardini ha impulsado, ¿no? Investigaciones súper interesantes y que están tratando de llenar algunos vacíos, ¿no? O sea, la tesis de Sofía Pacha era sobre mujeres de fin del 19 y comienzos del 20, y leer las cosas que les decían y la manera como despreciaban su trabajo, pues nos remite a artistas del Renacimiento europeo, ¿no? El tipo de argumentos,
Y además que se enlazan muy claramente con argumentos para descalificar lo que se llama arte popular o artesanía, ¿no? Siempre situándolo en el territorio de lo kitsch, de lo amateur, de lo narrativo, ¿no? Entonces sí, en realidad para mí, digamos, en mi proceso, el poder tratar de buscar, sin ser historiadora, ni arqueóloga, ni nada, he tenido que hacer un poco de todo eso para poder encontrar, y eso, bueno, no es solamente una cosa que pasa aquí, ¿no? Creo que esos esfuerzos se dieron en los 70 con mucha fuerza en el norte, pero se están dando en muchos países de poder recuperar las historias, ¿no? Y recuperar las artistas, y no por el hecho de recuperarlas y decir, bueno, también ha habido algunas artistas chéveres mujeres, sino porque creo que, como Miguel López dice en un texto que se llama Los feminismos contra la historia del arte, ¿no? La manera como, y es un poco lo que hemos venido conversando todo este rato, ¿no? Lo que se representa, lo que se muestra, lo que se expone, lo que se difunde, nos configura como colectividad, ¿no? Los imaginarios y el mundo simbólico llegan de una manera distinta, y muchas cosas que queremos transformar no va a bastar solo con que haya leyes o que haya sistemas de justicia y patatín patatán, sino que si no cambiamos culturalmente, ¿no? Simbólicamente, todo eso se puede quedar como en papeles, ¿no? Entonces creo que las artes tienen un rol fundamental para, ya que trabajamos con los imaginarios, ¿no? Y con el mundo de lo simbólico y lo sensible, para cuestionar y para disputar esos imaginarios sobre quienes han hecho cosas, ¿no? Como bien has hecho tú, ¿no? Quienes generaron digamos, nos posibilitaron emanciparnos, ¿no? Y qué ha pasado también con las memorias de ellas, ¿no? Justamente estoy en un proyecto con unas amigas justo sobre la casa de Clorinda, ¿no? Y es brutal la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que se guarda, de lo que se recuerda, de autoras mujeres y de autores varones aún hoy, ¿no? Gracias, Natalia. Giselle. Yo creo que para mí, o personalmente, en las cosas que vengo como trabajando últimamente, es muy importante pensarlo como cómo se aterriza en el campo de la curaduría. Y particularmente una pregunta que a mí me ha estado como fascinando, y que en cierto modo como los feminismos me han ayudado, me siguen ayudando a pensarlo, es el relacionamiento que tenemos entre curadores y artistas en particular, y la relación que forjamos con ellos hacia ya sea una muestra, una publicación, una investigación, y cómo trabajar esas relaciones en base a jerarquizarlas o pensar la jerarquía en la cual están inmersos, ¿no? Porque creo que esas son importantes y se calan en cada una de las investigaciones que hacemos, ¿no? Y creo que pasa mucho, suele pasar en las exposiciones, que el público eso es lo que recibe, y eso es lo que entiende más de esas investigaciones que se hacen sobre el objeto y sobre el proceso artístico, ¿no? Y eso causa una suerte de relación de enajenamiento en la cual no te puedes sentir ni relacionada ni en un tipo como ningún tipo de relación o vínculo cotidiano, ¿no? Y para mí esa es como la misión o la suerte de gran hazaña que un poco que me he adjudicado, ¿no? Y también creo que lo que menciona Natalia es muy importante también, el no sentirse sola. Algo, cuando leía Victoria, sentía esta soledad eterna la cual debe haber sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no tengo mucha suerte de que empecé a ejercer en un momento donde no me sentí sola, a pesar de no conocer a colegas cercanas en ese momento, las podía leer y sabía que estaban ya presentes. Y eso cambia un montón de cosas. Siquiera pensar, solamente me acuerdo de esto que es muy personal, ¿no? Pensar en procesos de penalización de aborto, que
haya podido yo nacer y pensar que en Latinoamérica esos procesos se estaban llevando a cabo, creo que es un gran cambio. No hay nada como saber que tu cuerpo te puede pertenecer. Creo que eso cambia un montón de cosas y no sé, le tengo mucho fe a las siguientes generaciones. Gracias. Oye, y esta pregunta también sería bonito cómo la responde Flavia. Sí, justo lo iba a decir. Gracias, Natalia. Pero un poco sí quería comentar un minuto lo que dijo Giselle, porque creo que sí, estos nuevos momentos nos ponen en nos colocan en nuevos paradigmas, y uno de ellos es la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Eso es, nuestros cuerpos, eso es algo muy importante, es algo significativo que va a marcar un antes y un después, en América Latina, de hecho. Flavia, sí, justamente te iba a invitar a responder la pregunta, o en general a decir lo que tú quisieras. Sí, quizás vinculando a la pregunta, estoy pensando en realidad desde dónde está hablando cada una, y en ese sentido creo que hay muchos espacios donde hay diferencias. Yo de alguna manera creo que no sé cuán consciente, pero sí un poco huí de la academia, ¿no? Esa de la cual está hablando Gabriela, cuya presentación me ha parecido bastante interesante. Sí, y creo que huí justamente porque me parece que es un espacio especialmente difícil. Desde el espacio del arte también, es desde donde están hablando Natalia y Giselle, cada uno en sus respectivos, desde sus respectivos haceres. Y sí creo que podemos hablar mucho digamos, de los aspectos que nos tocan, los aspectos de las normas, los aspectos de la sociedad en la que estamos. Y pienso, toda esta conversación ha girado también en torno a la propia Victoria. Estoy muy agradecida porque, o sea, es un conversatorio público, pero al mismo tiempo ha sido una conversación para mí en relación a mi propia investigación, porque creo que las aproximaciones de todas han traído muchísimas formas de entender, nuevas incluso para mí, esta investigación, este trabajo y todo lo que implica ese ser que se ubica en un tiempo determinado, que crea algo y que como bien dice Giselle, cuya investigación me ha sorprendido sin entrar al archivo de Victoria, sí hay una experiencia de soledad que ella menciona constantemente. Su experiencia también se ve completamente teñida cuando uno lee su biografía por el tener que estar constantemente validándose con una afuera, todos hombres, todos en la academia, en diferentes países, y sí, todos con roles que finalmente ella, roles a los que ella tiene que, casi que, sin decirlo de esa manera, pero que de solicitar esa validación, ¿no? Hay ahí un accionar a través de cómo se conecta, de las cartas que ella manda y de cómo constantemente tiene que validar su propio hacer frente a otros, ¿no? Y eso al mismo tiempo contrasta con la manera como ella misma, y quizás lo que han mencionado ahora, ¿no? Como ella misma, en esta especie de fragilidad, en esta soledad, lo que ella hace con su propio archivo es de una fortaleza y es de una capacidad de decisión o sea, sí se ubica perfectamente en la dedicación de estos 30 años que no debe perderse. Y creo que hay algo ahí que conecta un poco el afuera con el adentro, ¿no? O sea, el afuera de una sociedad y todas las implicancias que eso trae en términos también de género, pero al mismo tiempo estamos hablando de una mujer
desde que comienza, y en los 60, 70, fundamentalmente en los 80, es que ella ya se da cuenta que no puede seguir con esta investigación, pero sin embargo se dedica completamente a guardar, a guardar este archivo y a salvarlo, ¿no? A enviarlo donde ella considera no va a estar en peligro. Es una contradicción porque por otro lado termina en otro país, pero creo que no sé, rescataría quizás eso, un poco de lo que todos han hablado acá, ¿no? Porque sí, ese detonador que es el trabajo de Victoria de la Jara, me parece que toma fuerza en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Flavia. Y sí, es importantísimo, ha sido importantísima la conciencia que ha tenido Victoria de la Jara sobre su propio trabajo, sobre su propio archivo y esta visión de que iba a ser leído en otros momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que menciona Natalia de la tesis de Sofía Pachas, Sofía Pachas menciona una ausencia de archivos, una ausencia de piezas y un montón de artistas de las cuales no podemos conocer absolutamente nada porque las piezas ya no existen, ¿no? Y existen malas fotografías de sus piezas, y no hay archivos, no hay reseñas, y las propias familias pues no han conservado sus propios archivos. Entonces yo creo que tener esa conciencia del archivo, ¿no? De esta preservación, de exhumar estos archivos, ¿no? Me parece sumamente importante ahora. Vamos a terminar el conversatorio, agradecerles a cada una de ustedes por su participación y por haberme invitado, Flavia, Miguel, a moderar esta mesa tan interesante. Y nada, despedirme solamente sumándome a la conmemoración por la vida de Teresa Burga como Victoria de la Jara, una mujer pionera del arte conceptual en el Perú, una mujer pionera del arte y las nuevas tecnologías, y que más allá del ámbito del arte tiene que ser reconocida en públicos más amplios, igual que Victoria de la Jara. Ahora le doy el pase a Zaira del Mali. Gracias. Gracias, Karen, Natalia, Giselle, Gabriela y por supuesto Flavia por esta increíble conversación. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook. Queremos informarles que el catálogo de la exposición Flavia Gandolfo de un punto a otra se encuentra con el 10% de descuento hasta este domingo 14 de febrero. Pueden encontrar esta y otras promociones en la tienda virtual del Mali a través de su página tienda.mali.pe. Y bueno, los esperamos a nuestro próximo encuentro, que será el jueves 11 de marzo a las 6 p.m., exactamente dentro de un mes, donde tendremos el conversatorio Fotografía entre el documento y la manipulación. Los esperamos. Gracias.